Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, los dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosa? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo eso, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto su aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, divina fuente de amor, ayúdanos a reconocer que Jesús es el tesoro más valioso que tenemos y que podemos compartir con los demás, que revestidos por su presencia resucitada, en este tiempo de Pascua caminemos a su lado, reavivemos el fuego de su amor y comuniquemos a todos su paz y su esperanza. Amén. Mis queridos hermanos, en esta octava de la Pascua han pasado ya unos cuantos días para los discípulos en aquel tiempo sobre la muerte de Jesús en la cruz y llevado al sepulcro. Eso ha generado en los discípulos tristeza, en los que creyeron en Jesús. Habían muchas esperanzas. Y digo habían porque la muerte les hizo perder las esperanzas. Para nosotros también ha pasado ese tiempo. Ha pasado el tiempo en el que hemos vivido la Pascua. Pero a diferencia de los discípulos, hemos escuchado en el Evangelio y lo vivimos
en que Cristo ha resucitado. La pregunta es, ¿cómo estoy yo viviendo esa resurrección? Porque en cierto sentido vivimos la resurrección del Señor y a lo mejor no andamos como los discípulos, andamos a lo mejor cabizbajos, andamos entristecidos, podemos andar quizás afligidos, pero no quizás por la muerte de Jesús en la cruz, sino estamos así por lo que produce el pecado, las decepciones, las tristezas, las preocupaciones en nosotros. Y eso nos hace andar errantes, como aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús. Un errante es aquel que va y no sabe a dónde. Los discípulos sí sabían, pero iban como que, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a ir allá. Y entonces, miren ustedes qué interesante es ver a los discípulos que luego de unos días de la crucifixión del Señor, de su resurrección, en el camino de la vida se encuentran a un hombre, a Jesús, y hablan con él y cuentan lo que sucedió, y Jesús les habla de las Escrituras, de lo que tenía que padecer, y lo reconocen, no en el camino, está con Jesús, están con él, con ellos en el camino, van con él en el camino, pero llama la atención que los discípulos le dicen, quédate con nosotros, y en ese quedarse con ellos, hubo la fracción del pan. Y en la fracción del pan fue donde reconocieron a Jesús. Entonces es interesante lo siguiente, queridos hermanos. En nosotros en el camino, fuera del lugar, vamos con Jesús. En nuestra vida lo que nos aflige, lo que nos entristece, lo que nos entristece, lo que nos decepciona. Querido hermano y hermana, el Señor levanta los ánimos en el camino hacia, no a Emaús, sino hacia la fracción del pan. Ahí es donde Jesús precisamente nos levanta los ánimos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, mire que cuando vamos en el camino, sentimos la presencia del Señor, pero a veces nos falta algo más. Nos falta lo que tuvieron los discípulos de Emaús, la fracción del pan. La fracción del pan no es otra cosa aparte a lo que Jesús había hecho con ellos en la última cena. La fracción del pan no es otra cosa aparte de la Eucaristía, centro y culmen de nuestra vida cristiana. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, ¿dónde estamos nosotros buscando levantar nuestros ánimos? ¿Dónde estamos buscando recuperar lo que habíamos cultivado con Jesús? Busquémoslo en la Eucaristía, en la fracción del pan. Y en ese camino a la Eucaristía hay que hacer con Jesús camino. En el camino a la Eucaristía hay que hacer diálogo con Jesús. Y eso es lo que poco hacemos. Y diálogo, en pocas palabras, es, hermano, que no podemos ponerle atención, abrir nuestros oídos, nuestros sentidos a las cosas de Dios cuando entramos de la puerta de la iglesia para acá. Cuando prendo el televisor, cuando prendo mi teléfono para ver la misa en YouTube del Padre Ricardo o de cualquier otro sacerdote. Ahí yo abro mis sentidos. Hermanos, ¿de qué hablaron los discípulos en el camino? Es verdad, estaban hablando de lo que les entristeció el corazón. Pero, miren lo más importante,
que es que no hablaron de cualquier otra cosa. Nosotros en el camino a ese Emaús, en el camino a la fracción del pan, a la Eucaristía, mire de qué hablamos. Mire cuáles son las conversaciones, ¿no? Que me atrevo a decir que muchas de ellas chistes de doble sentido, cosas que no tienen nada que ver con lo que voy a celebrar allá en la iglesia. Incluso hasta hablar del prójimo, hablar del hermano. Y veamos entonces, ¿cuál fue la conversación que tuvieron los discípulos de Emaús? ¿De qué estaban hablando los discípulos de Emaús antes de llegar Jesús? De lo que había sucedido. Por eso, mis queridos hermanos, hablemos de lo que hemos vivido en la Semana Santa. Hablemos de lo que, de alguna frase, de algo que me conmovió y que me llevó a dar pasos firmes en la fe. Hablemos de esas cosas, sabiéndolas hablar con quien tenemos que hablarlas. Y veremos, queridos hermanos, que con razón ardía nuestro corazón. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús se les desapareció? Les voy a decir, para que entendamos y para que tomemos más sentido la Eucaristía. ¿Qué sucedió cuando terminó la Eucaristía con Jesús? Porque eso fue una Eucaristía. Los discípulos se levantaron, ya era de noche, y le habían dicho a Jesús, no, Señor, no te vayas, mira que ya es de noche, quédate con nosotros. Esa ley era para Jesús, y Jesús se quedó. Pero los discípulos, con una noticia tan grande, no se quedaron hasta mañana. No, mañana nos levantamos tempranito, mañana nos vamos contentos. Vámonos de una vez. Ese de una vez, queridos hermanos, significa hacer las cosas con convicción y de una vez, no esperar para mañana. De hablarlas cuando tenemos que hablarlas. Se me dio la oportunidad, lo digo, no lo digo, lo hablo, no lo hablo. O están hablando de algún temita que no tiene nada que ver y están un tema que incita a pecar. Voy a cambiarles, ¿no? la conversación. Entonces, mis queridos hermanos, podemos hacerlo, podemos cambiarlo, podemos tomarnos muy en serio la resurrección del Señor. En el Evangelio dice Jesús, lo reconocieron al partir el pan. ¿Dónde creemos que vamos a reconocer a Jesús? En un milagro. Porque a veces queremos primero el milagro, ¿no? Y la Eucaristía, porque la Eucaristía debe ser, si es el caso de primero un milagro y luego la Eucaristía debería ser el complemento, ¿no? Para, Señor, aquí estoy porque reconocí tu favor. Pero a veces eso no funciona así, porque recibimos el milagro y adiós, luz que te apagaste, ¿no? Así no funciona la fe. Vamos en la fracción del pan porque es donde los ánimos vuelven a la vida. En la fracción del pan es la luz de ese cirio resucitado. La fracción del pan es el sepulcro vacío. La fracción del pan es el testimonio de las mujeres, de los discípulos que van dándose cuenta de que Jesús está vivo. Por eso, queridos hermanos, aquel que dice, ay, es que la misa, a mí no me gusta la misa, cuídese, fortalezca su fe y su amor por la Eucaristía, porque en la Eucaristía es donde se reconoce la fracción del pan. Seamos valientes. Termino con lo que nos decía la carta de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, cuando dije que seamos valientes, como Pedro, ¿qué pasó después de Pedro haber sido testigo de la resurrección? Pedro, en nombre de Jesús, comienza a hacer milagros. Y se encontró un hombre allá tirado en la puerta del templo. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro sintió compasión de ese pobre hombre. No está Jesús, pero estamos nosotros. A nosotros nos dejó, ¿no?, un mandato. ¿Y qué le dijo Pedro?
El hombre estaba pidiendo limosna, ni siquiera estaba pidiendo salud. Pedro le dijo, hombre, no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, levántate. Le dio a Cristo. Le dio a un Cristo vivo, resucitado. ¿Qué hay que darle a la gente? ¿Qué tenemos que nosotros darle a los demás? Dinero. Tenemos que darle a los demás complacencias. Primero, démosle a Jesús con el testimonio valiente, como el de los discípulos de Emaús, como el de las mujeres de Jerusalén, como el de los discípulos que se hicieron testigos unos a otros de la resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.